Cuando escuché sus palabras, sentí que el mundo se desplomaba a mi alrededor, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Solo pude quedarme allí, inmóvil, mientras su confesión se filtraba en cada rincón de mi mente, como un puñal que atravesaba mi conciencia. La sala parecía reducirse, cerrándose en un silencio más pesado que cualquier tormenta, y en ese momento, la realidad se desdibujó ante mis ojos. ¿Qué hacía yo allí? ¿Qué podía decir o hacer frente a la brutal verdad que acababa de escuchar? Me levanté lentamente, sin poder apartar la vista de sus ojos. Era como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido, dejando solo el vacío y la confusión. Él, con una expresión que oscilaba entre la culpa y la resignación, repitió con voz quebrada: «Fui yo quien la mató». La frase se quedó flotando en el aire, como una sentencia irrevocable que bañaba cada pensamiento, cada fibra de mi ser. ¿Cómo podía alguien, que hasta ayer consideraba un paciente, convertirse en un monstruo ante mis propios ojos? Pero más allá de la incredulidad, sentí una mezcla de horror, tristeza y una profunda impotencia. La línea entre lo que creía conocer y lo que ahora surgía era difusa y punzante. Mis manos temblaban mientras buscaba en mis recuerdos alguna señal, alguna pista que pudiera haber pasado por alto. Intenté mantener la calma, aunque mi corazón latía desbocado. La sesión se convirtió en un espacio de silencio tenso, solo interrumpido por mi respiración entrecortada. Él me miraba, esperando quizás una reacción, una palabra que confirmara su confesión. Pero yo solo podía escuchar, solo podía absorber esa revelación como si fuera un golpe que me arrastraba a un abismo sin salida. La sensación de traición me atravesaba como un puñal, y en ese instante entendí que todas mis certezas se estaban desmoronando. ¿Por qué? Alcancé a susurrar, con la voz quebrada. La pregunta fue inútil, porque en el fondo ya sabía la respuesta, aunque no quisiera aceptarla. Él bajó la vista, con lágrimas que luchaban por salir, como si el peso de su culpa lo estuviera triturando desde adentro. Quise acercarme, querer entender, pero mi cuerpo permaneció rígido, como si toda mi anatomía estuviera paralizada por el shock. La confianza que alguna vez tuve en ese hombre se había disuelto en un instante, dejando solo una sombra de duda que se extendía, implacable, en cada rincón de mi alma. Me senté lentamente en la silla, tratando de recopilar mis pensamientos, pero todo era un caos. La historia que creía conocer se había convertido en un laberinto oscuro, donde cada salida parecía cerrarse en un silencio sepulcral. La voz él volvió a sonar, pero esta vez con un tono de arrepentimiento desgarrador. No quería matarla, pero no pude evitarlo. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco terrible, confirmando que estaba atrapada en una encrucijada sin retorno. La pregunta ahora era, ¿cómo seguir? ¿Cómo seguir siendo la misma después de escuchar algo así? Mientras el silencio llenaba la habitación, mis pensamientos se enredaban en una maraña de dudas, miedo y una tristeza profunda. La confianza se había esfumado, y en su lugar quedaba una sensación de vacío que me devoraba lentamente. Miré sus manos temblorosas, sus ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento, y comprendí que, en ese momento, mi papel no era solo escuchar, sino también decidir qué hacer con esa verdad devastadora. Porque, al fin y al cabo, no solo había sido testigo de una confesión, sino también de un descubrimiento que cambiaría mi vida para siempre. La penumbra de la sala de terapia parecía envolverse en un silencio inquietante, solo roto por el murmullo de mi respiración entrecortada. Miré a Daniel, cuyas manos temblaban como si cada músculo supiera que estaba a punto de desmoronarse, y en sus ojos vi un abismo de dolor y culpa que me atravesaba el alma. La confesión que acababa de hacer resonó en mi cabeza como un golpe sordo. Fui yo quien la mató. Esas palabras, dichas con una tristeza desgarradora, se clavaron en mí, dejando un rastro de desconcierto y miedo que parecía imposible de mitigar. Intenté mantenerme firme, pero cada fibra de mi cuerpo quería temblar, huir, gritar. En ese momento, la sala se convirtió en un escenario de tensiones irreparables, donde la verdad emergía como una tormenta que no podía ser contenida. La pregunta que llevaba días atormentándome quedó suspendida en el aire, pesada, como una carga que no quería aceptar. ¿Cómo podía ser posible que aquel hombre, al que había visto como un paciente, como alguien en busca de ayuda, tuviera en su interior ese secreto oscuro? La misma historia que me había llevado a la consulta, la misma que me hacía creer en la posibilidad de redención, se había convertido en un laberinto de horror. Me aferré a la idea de que quizás era solo una mentira,
una mentira que él se había contado a sí mismo. Pero su rostro, marcado por lágrimas contenidas, me decía otra cosa. La confesión, aunque breve, era un universo en sí misma. Cada palabra parecía cargada de un peso que los años y la culpa habían acumulado en su pecho. En ese instante, sentí como toda mi percepción de la realidad comenzaba a tambalearse, como si un terremoto interno estuviera deshaciendo las bases de lo que creía conocer. A medida que el silencio se hacía más denso, supe que no podía quedarme pasiva. La responsabilidad que sentía me apretaba el corazón, y en un acto casi involuntario, mi voz salió más suave de lo que pretendía, pero firme al mismo tiempo. Le pregunté, con una mezcla de curiosidad y angustia, cómo había llegado a ese punto. ¿Qué le había llevado a esa violencia que parecía tan ajena a su historia? Él me miró, y en sus ojos ya no solo había arrepentimiento, sino una especie de aceptación que me heló la sangre. No podía dejar que esa confesión quedara en silencio ni en la oscuridad. La historia que me había contado, la realidad que se desplegaba ante mí, me obligaba a cuestionar todo. ¿Era yo solo una terapeuta que escuchaba, o también una testigo de una verdad que cambiaría nuestras vidas? Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies, y que cada pensamiento, cada decisión, adquiría un peso infinito. La línea entre la empatía y la justicia se volvía borrosa, y en ese momento, comprendí que no había retorno posible a la inocencia. Mientras el aire se impregnaba del olor a tensión y lágrimas, me esforcé por mantener la calma. La culpa, esa bestia que había estado triturando mi interior desde que supe, parecía multiplicarse. Pero también sabía que debía actuar, que la verdad no podía ser solo una confesión en una sala de terapia. Tenía que decidir si acompañaba esa confesión con una respuesta, con una acción, o si simplemente me convertía en una espectadora pasiva del peso insostenible de su secreto. En ese instante, me di cuenta de que la vida, con su brutalidad y su belleza, me había puesto a prueba. La compasión que siempre había llevado en mí se enfrentaba ahora a una realidad que demandaba mucho más que palabras. La decisión que tomara en esos momentos definiría no solo el destino de Daniel, sino también el mío. La culpa, la verdad, la redención, todo parecía confluir en ese instante, en esa sala oscura, donde solo nos quedaba la certeza de que nada sería igual después de aquel silencio roto por la confesión más terrible de todas. En la penumbra de la consulta, el silencio se hizo denso, casi insoportable. Sus palabras, esas palabras que parecían venir desde algún lugar profundo de su ser, retumbaron en mis oídos. Fui yo quien la maté. La frase quedó suspendida en el aire, como una condena que no podía negar, como un peso que me aplastaba el pecho sin piedad. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi rostro permanecía impasible, aunque por dentro el caos se desataba. Observé sus ojos, vacíos y oscuros, llenos de un dolor que no lograba esconder. La culpa parecía haberlo consumido por dentro, y en ese instante, sentí que la distancia entre su confesión y mi respuesta se reducía a un simple parpadeo. En ese momento, el tiempo parecía dilatarse, cada segundo pesando como una tonelada de dudas y temores. ¿Qué debía hacer? ¿Responder con alguna palabra que pudiera aliviar su carga o dejar que ese silencio, tan profundo y definitivo, hablara por sí mismo? Mi mente se agitaba, saltando de pensamientos en pensamientos, tratando de encontrar una salida lógica a aquella revelación. La justicia, la ética, la empatía, todo se mezclaban en un torbellino que amenazaba con arrastrarme. ¿Sería correcto continuar con la sesión como si nada hubiera pasado? ¿O debería romper ese silencio y enfrentarlo con la dureza de la verdad? La línea entre la compasión y la obligación moral se volvía cada vez más difusa. Desde hacía años, había dedicado mi vida a escuchar historias difíciles, a entender el alma humana. Pero ahora, aquella historia se convertía en una carga que me pesaba en cada fibra de mi ser. Mientras mi mente intentaba ordenar las ideas, mis ojos se posaron en su rostro. La expresión que mostraba era de una tristeza abrumadora, pero también de una especie de alivio. Como si, por fin, pudiera liberar ese peso que había llevado tanto tiempo. La confesión había salido, y con ella, un torrente de emociones que no podía contener. ¿Debería decir algo? ¿O simplemente seguir en silencio? El silencio, en estos casos, puede ser una respuesta en sí misma, o puede ser una traición a la verdad que se escondía en su interior. En ese momento, sentí que mi papel como terapeuta tenía que ir más allá de la escucha pasiva. La confesión, por sí sola, no solucionaba nada.
La vida de esa persona y la mía estaban en un punto de inflexión, y el peso de la decisión que tomara en ese instante sería decisivo. La culpa, la redención, la justicia, todo se entrelazaba en un tapiz complejo que nos envolvía a ambos. Mi instinto me decía que debía responder, que no podía dejarlo solo con esa confesión, que debía ofrecerle alguna forma de salida, alguna esperanza, aunque fuera mínima. Entonces, en un acto que sentí como una especie de desafío interno, rompí el silencio. No con un juicio, ni con una condena, sino con una pregunta sencilla, pero cargada de significado. ¿Por qué? La palabra salió de mis labios con dificultad, como si también ella me pesara, como si en esa sola interrogación residiera toda la complejidad de su verdad y mi responsabilidad. La expresión de él se contrajo, y por un instante, pensé que tal vez había reconocido, en esa misma pregunta, el peso de su propia culpa. A partir de ese momento, el diálogo cambió su curso, y aunque la confesión seguía siendo un catalizador de nuestra historia, también se convirtió en un punto de partida para entender que, en medio de tanta oscuridad, todavía podía haber un resquicio de luz. La verdad, por brutal que fuera, había salido a la superficie, y ahora solo nos quedaba enfrentarnos a ella con toda la honestidad posible. Porque sé que, en ese momento, más allá de la condena o la redención, lo que realmente importaba era aceptar la realidad y aceptar también que la vida, con sus sombras y sus destellos, siempre nos pone a prueba. Y yo, en esa sala, con el corazón en un puño, supe que mi papel no era solo escuchar, sino también acompañar ese proceso de reconocimiento y de posible sanación. La verdad había sido revelada, y ahora, solo quedaba el arduo camino de seguir adelante, con la conciencia clara de que, en el fondo, todos somos víctimas y verdugos en algún momento, y que quizás lo que realmente nos salva es la valentía de aceptar lo que somos y lo que hemos hecho. En esa sala, el silencio se volvió casi tangible, una presencia que pesaba sobre nosotros como una losa invisible. La única fuente de sonido era mi respiración entrecortada, un intento desesperado por mantener la compostura, por no dejar que la ansiedad me dominara. Pero las palabras de él, esa declaración abrupta y desgarradora, seguían resonando en mi cabeza. Fui yo quien la mató. La confesión, tan sencilla en apariencia, se convirtió en un puñal que atravesaba mi interior, dejando un rastro de confusión y miedo. Sus ojos, que antes parecían buscar una explicación o quizás una redención, ahora estaban vacíos, como si la culpa los hubiera consumido por completo. La expresión de su rostro era un mapa de tormento, un reflejo de una guerra interna que no lograba controlar. En ese momento, comprendí que las palabras que emergían de sus labios no solo revelaban un acto, sino también un peso enorme que había llevado por mucho tiempo, una culpa que se escondía en las profundidades de su alma y que ahora, de alguna manera, había decidido salir a la superficie en ese instante crucial. Yo, en medio de esa escena, me sentía atrapado en un dilema moral y emocional. Mi rol, que parecía claro en la superficie, se profundizaba en cada segundo. No era solo un espectador, sino también un testigo de una verdad que podría destruirlo o salvarlo. La tensión se manifestaba en cada rincón de la sala, en cada respiración que intentaba calmar mi mente. El peso de sus palabras me obligaba a confrontar no solo su confesión, sino también la realidad de que, en esa vida llena de sombras y destellos, todos llevamos un pasado que a veces preferiríamos esconder. Pensé en la fragilidad del alma humana, en cómo una sola decisión puede marcar un camino irreversible. La confusión me invadió, porque en ese momento entendí que la justicia no siempre es sencilla, que a veces la verdad se oculta en las grietas más profundas de nuestro ser. La pregunta que surgió en mi interior, silenciosa y constante, fue, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo acompañar a alguien que acaba de confesar un acto tan oscuro? ¿Cómo ofrecerle una oportunidad de redención sin caer en la condena? Me pregunté si, en su confesión, había también un deseo de liberar su carga o simplemente un acto de desesperación. La línea entre ambos conceptos era difusa, y eso hacía que mi tarea fuera aún más difícil. La empatía se entrelazaba con la culpa, formando una red compleja que no lograba desentrañar completamente. En ese instante, comprendí que mi trabajo no era solo escuchar, sino también acompañar en el proceso de aceptar la realidad, por dolorosa que fuera. Pensé en cómo las palabras pueden ser un bálsamo o una herida profunda, que en esa sala, las verdades se revelaban en su forma más cruda y vulnerable. La confesión había abierto una puerta,
y ahora solo quedaba decidir si íbamos a caminar por un sendero de perdón, o si esa verdad iba a sepultarnos en un abismo de desesperación. La importancia radicaba en la valentía de aceptar lo que había salido a la luz, sin esconderse ni negar la realidad. Porque sé que, en última instancia, todos somos víctimas y verdugos en diferentes momentos de nuestras vidas, y que la auténtica redención llega cuando enfrentamos con honestidad lo que somos. En ese silencio que parecía infinito, sentí que el peso de la responsabilidad me envolvía por completo. No podía permitirme fallar en mi papel. En ese instante crucial, mi misión era ofrecer un espacio de reconocimiento, un puente hacia la aceptación y la sanación. La confesión había sido un paso, aunque doloroso, hacia la verdad. Solo ahora, con esa verdad al aire, podía pensar en cómo seguir adelante, en cómo ayudarlo a encontrar alguna forma de paz en medio de tanta oscuridad. Sabía que el camino sería arduo, lleno de matices y dificultades. Pero también entendí que la posibilidad de redimirnos, de transformar esa culpa en aprendizaje, residía en la valentía de aceptar la realidad tal cual era. La vida, con sus sombras y sus destellos, siempre nos pone a prueba. Solo aquellos que osan mirar en su interior y aceptar lo que encuentran allí tienen la oportunidad de seguir adelante con una conciencia limpia, aunque el dolor sea inmenso. Y en ese momento, mientras la noche parecía envolvernos en un manto de incertidumbre, reafirmé en mi interior que mi propósito era acompañar ese proceso, sin juicios, sin condenas. Solo con la firme convicción de que, a veces, la verdadera fuerza está en reconocer nuestra vulnerabilidad y aceptar que, en ese acto de honestidad, también reside la semilla de la posible redención. En ese silencio que parecía infinito, la atmósfera se espesaba con una combinación de tensión y un miedo que no quería admitir. Cuando él pronunció esas palabras, la totalidad de mi ser se quedó paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Fui yo quien la mató, dijo, y en ese instante, cada una de mis fibras se tensó, cada respiración se volvió más difícil, y mi mundo se desmoronó en una sola frase. Mientras él hablaba, sus ojos se perdían en alguna parte, como si buscara en su interior una respuesta que quizás ni él mismo entendía. La confusión y la desesperación se mezclaban en su expresión, pero también había algo más profundo, una especie de alivio, quizás, por haberlo soltado al fin. Yo, en mi posición, solo podía escuchar. No había espacio para juicios, solo para la aceptación de una verdad que me golpeaba con la fuerza de un huracán. Mi mente intentaba procesar cada palabra, cada matiz, cada silencio cargado de significado. La sala, que momentos antes parecía un refugio, ahora se sentía como una trampa, un escenario donde la realidad se desdibujaba y todo se volvía más oscuro. La responsabilidad me pesaba en los hombros, pesada como una losa que no quería aceptar, pero que sabía que debía confrontar. Me pregunté qué hacer, qué decir. La empatía, la compasión y la firmeza batallaban en mi interior. Quise encontrar las palabras correctas, las que pudieran abrir un camino hacia la verdad y la sanación, pero sentía que cualquier intento de explicación sería insuficiente ante esa confesión brutal. Solo permanecí allí, inmóvil, con las manos temblorosas, sosteniendo mis notas y mi propia incertidumbre. La realidad que emergía ante mí era una historia de culpa, de dolor, de una complejidad que no se resuelve con una simple declaración. La culpa, esa compañera silenciosa, se instalaba en cada rincón de mi alma, y me preguntaba qué papel había jugado en aquel relato tan oscuro. ¿Había sido yo también una testigo, un espectador pasivo de su tormento? ¿O quizás una parte del mismo ciclo que ahora debía romper? A medida que las palabras seguían flotando en el aire, sentí como mi mente se nublaba y la angustia se filtraba en cada pensamiento. La carga de la verdad me asfixiaba, pero también despertaba una chispa de comprensión. Todos somos culpables y víctimas en diferentes momentos, y solo enfrentando esa realidad con honestidad podemos empezar a sanar. La redención, pensé, no consiste en negar, sino en aceptar y transformar. A esa hora, en esa penumbra, comprendí que mi trabajo no era juzgar, sino acompañar. La confesión había sido un acto de valentía, aunque devastador. Mi deber era ofrecer un espacio seguro donde la verdad pudiera ser vista sin condena, donde la culpa pudiera transformarse en aprendizaje. La misericordia, entendí, empieza por uno mismo, por aceptar nuestra vulnerabilidad y permitir que esa honestidad nos libere de las cadenas que nos atan. La noche parecía envolvernos en su manto oscuro, y en ese instante,
Sentí que la verdadera fuerza residía en la aceptación. La aceptación de que, en nuestro interior, conviven tanto la oscuridad como la luz, que solo enfrentando esa dualidad podemos aspirar a la redención. Y así, con ese pensamiento, me preparé para acompañarlo en su proceso, consciente de que solo la honestidad radical puede abrir puertas a una paz verdadera. En ese momento, su confesión se convirtió en un espejo que me reflejaba también mis propios miedos, mis propias heridas no sanadas. La comprensión empezó a asomar, suave y tímida, en medio de tanto dolor. Cada palabra que salió de su boca fue un recordatorio de que todos somos seres incompletos, en busca de redención, en busca de perdón, primero, quizás, de nosotros mismos. Y en esa búsqueda, no hay recetas mágicas, solo la valentía de aceptar lo que somos y lo que hemos hecho. Me prometí a mí misma que, pase lo que pase, seguiría allí, sin juicios, sin condenas, solo con la intención de iluminar un camino que ya había empezado a abrirse en su alma. Porque al final, solo en la honestidad podemos hallar la paz que tanto anhelamos. Aunque el peso de esa verdad sea insoportable, sé que es el primer paso hacia la liberación. Y en ese acto de revelar, quizás, también esté la semilla de una nueva oportunidad. Mis ojos se posaron en la foto antigua que colgaba en la pared, una imagen que en su momento había significado algo para mí, pero ahora parecía cargar un peso mucho más oscuro y siniestro. La escena parecía congelada en el tiempo, pero en mi mente, cada píxel se reavivaba con la carga de una verdad que no podía ignorar. Sentí como el aire se volvió más denso. Cada respiración se tornaba una lucha entre el deseo de descubrir y el miedo de comprender. Recordé aquel día en que todo cambió para siempre, cuando él, con una voz que parecía arrastrar la tristeza de 1000 vidas, confesó con una franqueza que cortaba como cuchillas: fui yo quien la mató. La frase resonó en la habitación como un eco mortal, golpeando las paredes de mi mente y atravesando mi corazón. No podía evitar preguntarme qué historia se escondía detrás de esas palabras, qué heridas profundas y qué culpas insuperables lo habían llevado a ese extremo. En ese instante, no sentí culpa ni condena, solo un silencio absoluto, un vacío lleno de preguntas sin respuesta. Sus ojos, que en esa confesión parecían perder toda luz, me miraban con una intensidad que desgarraba. La tristeza y el arrepentimiento se mezclaban en esas profundidades oscuras, como un mar sin orillas, un abismo sin fin. Yo, paralizado, solo podía escuchar, sin emitir juicio alguno, como si mi única función fuera absorber esa carga que ahora pesaba sobre sus hombros. La tensión en la habitación era casi tangible. Cada suspiro parecía un acto de resistencia. Sabía que esa revelación no solo iba a alterar nuestra relación, sino que abriría una puerta a un mundo de verdades que quizás preferiría mantener cerrado. A medida que sus palabras flotaban en el aire, una parte de mí quería entender, aceptar, liberar ese peso que lo atormentaba. Pero otra parte, la más visceral, temía lo que podía descubrir. La duda se convirtió en una presencia constante en mi mente, y en medio de ese caos emocional, recordé que la aceptación empieza por uno mismo. Solo en enfrentar la totalidad de nuestra humanidad, con sus luces y sombras, podemos avanzar hacia un verdadero cambio. La honestidad radical, pensé, no es solo un acto de valentía, sino también un acto de amor propio y de respeto hacia la verdad. Respiré profundo, intentando encontrar un equilibrio en medio de aquella tormenta interna. Mi compromiso era ofrecer un espacio sin juicios, un refugio donde pudiera confrontar sus propios fantasmas sin temor a ser condenado. Sabía que la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la redención. La carga de esa confesión parecía un monstruo que podría devorarme, pero también era una oportunidad para que él, y quizás yo, pudiéramos comenzar a sanar esas heridas que aún sangraban en silencio. La historia que se revelaba delante de mí me recordaba que todos somos seres incompletos, seres en proceso de redención, en busca de perdón. La culpa y la responsabilidad no pueden ser evitadas, pero sí pueden ser enfrentadas con honestidad y coraje. La puerta hacia la libertad no está en negar la verdad, sino en aceptarla y aprender a convivir con ella. Solo así podemos encontrar ese espacio de paz que tanto anhelamos, esa paz que nace del reconocimiento profundo de nuestra propia vulnerabilidad. Seguía mirando aquella foto, ahora con otra perspectiva, con la comprensión de que esa imagen también contaba una historia de dolor, de errores, pero sobre todo de esperanza. La esperanza de que, en la verdad, podemos encontrar la oportunidad de redimirnos,
de reinventar nuestro destino. Porque al final, la liberación solo llega cuando dejamos de esconder lo que somos y empezamos a aceptarlo, por más oscuro y difícil que sea. Y en esa honestidad, quizás, podemos comenzar a reconstruir, a sanar, a ser verdaderamente libres. La sala quedó en silencio, pero dentro de mí resonaba un terremoto que parecía querer desbordar. Sus palabras, esas que se quedaron suspendidas en el aire, se clavaron en mi pecho con una precisión casi mortal. Fui yo quien la mató. No supe si fue un grito ahogado, un susurro tembloroso o simplemente el eco de un peso que nunca pensé que tendría que cargar. La mirada que me dirigió parecía atravesar el tiempo, buscando en mis ojos una respuesta que aún no podía encontrar. Mientras él seguía hablando, una mezcla de sentimientos empezó a formarse en mí. Incredulidad, tristeza, miedo, pero sobre todo, una profunda sensación de vacío. La confesión no solo rompió una barrera, sino que abrió una puerta a un abismo del que no sabía si volvería a salir. La imagen de esa noche volvió a mi memoria con una intensidad que quemaba, como si la historia que juramos olvidar hubiese sido escrita en mi propia piel. Siempre creí que había logrado cerrar esa herida, que el tiempo había diluido el dolor, que la culpa se había desvanecido en los pliegues del olvido. Pero ahora, con esa revelación, todo volvió a cobrar vida. La escena se desplegó en mi mente. El grito, el silencio, la sangre en sus manos, la mirada de ella, esa que ahora parecía tan distante y al mismo tiempo tan presente. Pensé en todas las veces que me culpé a mí mismo por no haber llegado antes, por no haber evitado esa tragedia. La impotencia se mezclaba con la rabia, con la confusión. ¿Cómo podía seguir adelante con una verdad tan monstruosa atrapada en mi pecho? Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por esa especie de revelación que me desgarraba por dentro. La escena de la noche flaseaba en mi cabeza, la discusión, el forcejeo, el grito desgarrador, y en medio de todo eso, su voz, tan fría y tan dolorosa, fui yo quien la maté. Esa frase, que parecía haber sido pronunciada para romperme mil pedazos, ahora parecía ser un faro en la oscuridad, una llamada a enfrentar lo que había estado evitando durante tanto tiempo. Me pregunté por qué, si él había tomado esa responsabilidad, aún permanecía en silencio. La culpa lo había abrazado en un abrazo mortal, y quizás esa confesión era el único acto que le quedaba para liberarse. Pero en mi interior, una parte rebelde se resistía a aceptar esa verdad sin más, sin cuestionarla, sin entender qué había ocurrido realmente aquella noche. ¿Era acaso una mentira? ¿Una forma de eximir su culpa? La duda se convirtió en un espectro que se aferraba a cada rincón de mi mente. Mientras él seguía hablando, su voz se volvía difusa, como si estuviera hablando desde muy lejos. La sensación de que el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor se hacía más intensa. La confianza, que alguna vez creí haber construido con él, parecía desvanecerse. Entonces pensé en la justicia, en la moral, en el peso de la verdad y en la mentira que se escondía en cada rincón de aquella confesión. La línea entre culpable e inocente, entre culpa y redención, se tornaba borrosa en ese instante. No podía evitar preguntarme qué significaba esa declaración para los dos. Para él, que llevaba una carga que parecía desintegrarlo lentamente, y para mí, que ahora debía decidir si seguir creyendo en su palabra, en su arrepentimiento, o en la sombra de duda que se cernía sobre él. Mi mente se agitaba en un torbellino de pensamientos, y en medio de esa tormenta, solo quería encontrar una respuesta que me permitiera respirar con calma, aunque supiera que quizás la verdad nunca sería completamente clara. En ese momento, sentí que esa confesión era el comienzo de algo nuevo, quizás un camino hacia la redención o quizás una puerta hacia la perdición. La historia que nos unía ahora se había convertido en un laberinto sin salida, y solo me quedaba decidir si era posible salir de allí con la paz en el corazón o si ese peso seguiría aplastándome hasta el fin de mis días. La verdad, por más dolorosa que fuera, había sido revelada, y ahora tocaba a mí decidir cómo confrontarla, cómo aceptarla, sin dejar que me destruya en el proceso. Solo entonces, quizás, podía empezar a sanar. En la penumbra de la consulta, mis pensamientos se agolpaban sin control, pero mis oídos solo captaban el eco de sus palabras. Fui yo quien la mató. La gravedad de esa confesión parecía pendular sobre mí, como una losa que no quería aceptar. No hubo gritos, ni lágrimas, solo un silencio pesado que se extendía entre nosotros, como si el aire mismo se hubiera condensado en una tensión insoportable. Sus ojos,
vacíos y oscuros, me atravesaban, revelando un tormento que ni siquiera lograba esconder por completo. En ese instante, sentí como mi mundo, que hasta hacía unos minutos parecía relativamente estable, empezaba a desmoronarse lentamente. Mi mente intentaba procesar esas palabras, tratando de encontrar en ellas un sentido que me permitiera seguir respirando con cierta normalidad. ¿Era una mentira? ¿Una responsabilidad que pretendía cargar solo por alivio o por desesperación? La duda me consumía, y a la vez algo en mí sabía que esa confesión no podía ser solo un acto de descaro o arrepentimiento, sino quizás la clave para entender un rompecabezas mucho más oscuro y complejo. Desde hace meses, cada sesión se convertía en un tormento, en un intento por descifrar fragmentos de una historia que se volvía cada vez más retorcida. Mi mano temblaba ligeramente, no por temor, sino por la sensación de estar al borde de un precipicio invisible. La sala, con sus paredes cubiertas de libros y su iluminación tenue, parecía cerrarse ante mí, como si quisiera esconder los secretos que allí se habían acumulado. La realidad se filtraba a través de cada palabra que pronunciaba, cada silencio que dejaba entre nosotros. Y ahora, ese silencio se rompía con esa declaración que desafiaría todo lo que había creído hasta ese momento. La presencia de esa confesión en el aire parecía convertir todo en una especie de juego peligroso donde la verdad era un espectro que podía devorarme en cualquier momento. A medida que el silencio se hacía más denso, un sentimiento de impotencia empezó a apoderarse de mí. ¿Cómo podía seguir confiando en su arrepentimiento si, en el fondo, sabía que las verdades más crudas muchas veces permanecen enterradas en la oscuridad? La justicia, esa idea que siempre había perseguido como un faro, ahora se mostraba borrosa, difusa, como si la línea entre la culpa y la inocencia se hubiera diluido para siempre. La sensación de estar atrapada en un laberinto sin salida me envolvía, y cada decisión que podía tomar parecía pesada como una losa que aplastaba mis sueños de justicia y paz interior. Me pregunté qué habría en su corazón cuando pronunció esas palabras. ¿Era un acto de confesión pura o una estrategia para aliviar su propio peso? La duda me asfixiaba, y solo podía imaginar las heridas internas que ese acto había provocado en él. Pero, en mi calidad de terapeuta, sabía que no podía quedarme solo en la superficie. Tenía que profundizar, entender, explorar las capas de su dolor y su culpa. La confianza que alguna vez sentí en nuestra relación se había convertido en un hilo frágil, casi roto. La confesión había abierto una puerta que quizás nunca pudiera cerrarse por completo. Mientras el tiempo parecía dilatarse, cada segundo se convertía en una eternidad. La sensación de estar en un punto de inflexión se intensificaba. La verdad había sido revelada, y ahora, la responsabilidad se posaba sobre mis hombros como un peso que no podía ignorar. La decisión de qué hacer con esa confesión, cómo confrontarla, cómo integrarla a mi propio proceso de sanación, era un desafío que me desgarraba por dentro. ¿Podría yo, como terapeuta, encontrar un camino hacia la aceptación o sería esa revelación el principio de un dolor que nunca se acabaría? Al fin, en un acto que sentí como una especie de renuncia, cerré los ojos por un instante y respiré profundamente. La tensión en el aire aún permanecía, pero en mi interior empezó a germinar una semilla de claridad. La verdad, por dolorosa que fuera, había salido a la luz. La lucha ahora sería con la duda, con la empatía, con el entendimiento de que, a veces, las respuestas no son blancas ni negras, sino grises que debemos aprender a aceptar. Mi corazón latía acelerado, y en ese momento, su confesión no solo cambió la historia que creía conocer, sino que también reconfiguró mi propio camino hacia la comprensión y la sanación. La confesión de Daniel me atraviesa como una daga, y mi cuerpo se tensa al enfrentamiento entre la ética profesional y la historia que se despliega ante mí. En la penumbra de la consulta, sus palabras resonaron como un eco mortal. Fui yo quien la mató. No hubo movimiento en mi rostro, solo un silencio profundo que parecía absorber todo el aire. Cada respiro se volvía más difícil de encontrar. Sus ojos vacíos, oscuros, parecían reflejar un abismo sin fondo. Allí, en ese silencio roto solo por su confesión, percibí un tormento que no podía comprender del todo, pero que, en cierto modo, me invadía con una fuerza abrumadora. Mi mente correteaba entre pensamientos, dudas y consecuencias. ¿Qué significa esa afirmación? ¿Es una declaración de arrepentimiento sincero o un acto de desesperación? La línea entre la verdad y la mentira se desdibujaba ante mis ojos, y en mi interior,
La lucha por mantener la compostura se tornaba cada vez más intensa. Mientras mi mente intentaba procesar aquella confesión, un silencio incómodo se instaló entre nosotros. La tensión era palpable, casi tangible, como si el aire mismo vibrara con la carga de esa revelación. La responsabilidad de actuar, de decidir qué hacer con esa información, se sentía como una carga que me sobrecogía, una que no podía ni quería evadir. La ética profesional, esa brújula que siempre había guiado mi trabajo, ahora se enfrentaba a un dilema moral que me desgarraba por dentro. En ese momento, sentí que mi cuerpo volvía a cobrar vida, que mi respiración se volvía más consciente, más profunda. Cerré los ojos un instante y traté de centrarme en mi interior, en mi formación, en el compromiso que asumí al convertirme en terapeuta. La confusión era tanta que me parecía estar en un laberinto sin salida, un espacio donde las respuestas no se encontraban fácilmente. La única certeza que tenía era que la verdad, por dolorosa que fuera, había emergido desde lo más profundo de su ser. Mi mente se dividía en dos. Por un lado, la humanidad que me exigía escuchar, comprender, aceptar su dolor y su culpa. Por otro, la obligación ética que me pedía actuar con justicia, con un sentido de responsabilidad que parecía sobrepasar mis límites. La sensación de estar atrapado en una encrucijada me hacía sentir como si caminara en un filo afilado, consciente de que cualquier movimiento en falso podría romperme por dentro. Pensé en las palabras que debía decir, en cómo transmitirle que lo escuchaba, que lo entendía sin juzgar, pero también en las implicaciones de esa declaración. La verdad, aunque liberadora en algunos aspectos, también traía una carga de peso que no podía ignorar. La humanidad de Daniel, sus lágrimas contenidas, sus gestos torpes y su voz temblorosa, me mostraban un hombre atormentado, un alma en busca de redención, pero también de justicia. A medida que la confesión se asentaba en el aire, me di cuenta de que no podía seguir siendo una simple espectadora. Era necesario que confrontara esa realidad, que la aceptara en toda su crudeza. La historia que pensaba conocer, la imagen que había construido, se desvanecía ante mis ojos, dando paso a una verdad más compleja, más gris. La ética y la empatía se entrelazaban en un delicado balance, y en ese equilibrio, trataba de encontrar una respuesta que pudiera darme paz. Mi corazón latía con fuerza, y en ese pulso acelerado sentí que también mi propia historia se estaba reescribiendo. La confesión de Daniel no solo marcaba un antes y un después en su vida, sino que también delineaba un camino incierto para la mía. Sabía que, a partir de ese momento, nada sería igual. La lucha interna apenas comenzaba, y con ella, la búsqueda de una comprensión que quizás nunca alcanzaría por completo. En ese silencio que parecía eternizarse, solo quedaba aceptar la realidad y prepararme para el proceso que vendría. Un proceso que no sería fácil, ni limpio, ni sencillo, pero que, en última instancia, sería la única forma de seguir adelante, enfrentando la verdad sin máscaras, sin mentiras, aceptando la complejidad de lo que somos y lo que hemos hecho. Porque, al final, la verdad siempre encuentra su camino, por más oscura y dolorosa que sea. Mientras mis ojos se fijaban en los suyos, sentí como una corriente fría recorría mi espalda. La confesión de Daniel resonaba en la sala, como un trueno que sacudía los cimientos de mi existencia. No había un instante en que pudiera apartar la vista, ni un suspiro que pudiera ahogar la inquietud que se apoderaba de mí. Todo mi ser se encontraba en un estado de alerta máxima, pendiente de cada movimiento, de cada respiración entrecortada, de cada pequeña señal que pudiera revelar su verdadero estado. Me costó mucho mantener la compostura. En mi mente, una batalla se desataba. Por un lado, la compasión y el deseo de entender. Por otro, el juicio moral que me imponía la gravedad de sus palabras. La historia que él me había contado, la confesión que parecía escapar de sus labios con una mezcla de culpa y alivio, era una carga que pesaba sobre mí con una intensidad que parecía insoportable. Quise decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, como si el silencio fuera la única respuesta adecuada a esa revelación. Mi mente viajaba en un torbellino de pensamientos. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Qué tipo de desesperación o locura lo había llevado a cometer aquello? La imagen de la víctima, de la mujer que había desaparecido de mi memoria por un tiempo, se materializaba ahora con una claridad dolorosa. Cada detalle, cada segundo, parecía adueñarse de mi conciencia, confrontándome con la realidad de que, en algún momento, todos somos capaces de acciones que nunca imaginamos.
La línea entre el bien y el mal se desdibujaba ante mis ojos, y me encontraba atrapada en un dilema moral que no tenía respuesta fácil. Mientras tanto, Daniel seguía hablando, sus palabras casi susurradas, como si temiera que el peso de su propia historia lo aplastara. La sinceridad en su voz parecía inquebrantable, pero en sus ojos, en esa mirada perdida, podía percibir una tormenta interna que no calmaría fácilmente. Me esforzaba por leer en ellos algo más allá de la confesión, una pista de su verdadera intención, de si buscaba redención o simplemente liberarse de un peso insoportable. La ambigüedad de la situación me hacía sentir vulnerable y poderosa a la vez. En ese instante, era yo quien tenía el control, pero también la responsabilidad de decidir qué hacer con esa información. Decidí mantenerme en silencio por unos momentos que parecieron eternos. La tensión en la habitación era tangible. Cada respiración parecía resonar como un eco ensordecedor. La luz tenue iluminaba su rostro, resaltando las arrugas de la desesperación y las marcas del tormento que lo consumía por dentro. Mi mente intentaba ordenar las imágenes y los sentimientos que se agolpaban sin permiso, tratando de encontrar un sentido en medio del caos. No era solo una confesión, era un espejo de nuestras propias sombras, de aquello que preferimos esconder, de la fragilidad que todos llevamos en el alma. En ese silencio, surgió una reflexión que me golpeó con fuerza. ¿Qué significa realmente la justicia en estos casos? ¿Es suficiente la verdad? ¿O hay que buscar algo más? ¿Algo que vaya más allá del simple castigo? Sentí que esa pregunta me atravesaba el pecho, y en un impulso, cerré los ojos por un instante, intentando calmar la tormenta interna. Sabía que a partir de ese momento, nada sería igual. La confianza se había quebrado, pero también se abría una puerta a una comprensión más profunda, quizás dolorosa, pero necesaria. Cuando finalmente abrí los ojos, supe que debía actuar con delicadeza. La decisión de qué hacer con esa confesión era mía, y en ese acto, también decidía qué tipo de profesional quería ser en ese momento. Alguien que busca la verdad, sí, pero también empatía y el respeto por la complejidad humana. Me levanté lentamente, sin apartar la vista de sus ojos, y en ese movimiento, sentí que el peso del silencio se transformaba en una oportunidad. Una oportunidad para aceptar la realidad, por dura que fuera, y para encontrar un camino que nos permitiera seguir adelante, sin olvidar lo que habíamos presenciado, sin negar lo que somos en realidad. En ese instante, comprendí que la verdadera redención no está en la condena, sino en la capacidad de enfrentar la verdad con honestidad y coraje. Daniel había abierto una puerta hacia su propio infierno personal, y ahora, el siguiente paso era decidir si acompañarlo en ese descenso o ayudarnos a ambos a salir del laberinto. La elección no era fácil, pero sabía que, en ese momento, lo más importante era mantenerme fiel a mí misma y a la ética que me define. Porque, al final, la verdad siempre encuentra su camino, por más oscura que sea, y nosotros, como seres humanos, estamos llamados a enfrentarnos a ella con valentía. Recuerdo claramente aquel día en que todo cambió para mí, cuando la verdad emergió con una fuerza brutal en medio de mi consulta. La confesión de Daniel aún resonaba en mis oídos, como un eco que no quería disiparse. Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de desesperación y derrota, cortaron la quietud que habíamos logrado mantener durante tanto tiempo. Fui yo quien la mató, dijo, y en ese momento, el mundo parecía detenerse, congelado en un instante que se volvió eterno. Nunca había sentido una mezcla tan compleja de emociones: incredulidad, miedo, compasión, una profunda sensación de pérdida. Desde el principio, su mirada vacía me habló más que sus palabras, como si en sus ojos pudiera vislumbrar la tormenta que lo había devorado por dentro. Mi primer impulso, como terapeuta, fue querer entender, pero también supe que debía mantener la calma, que cualquier reacción impulsiva podría arruinar la delicada línea que nos unía en esa sesión. En ese silencio pesado, mi mente se inundó de pensamientos. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo responder a semejante revelación? La ética profesional me exigía actuar con prudencia, pero también con humanidad. La confianza que alguna vez creí haber construido con Daniel se había roto en ese instante, y sin embargo, no podía simplemente apartarme. La responsabilidad de acompañarlo en ese profundo abismo era más fuerte que cualquier miedo o juicio. El aire en la habitación parecía más denso, como si cada respiración fuera una lucha por mantener el equilibrio. En ese momento, decidí que mi papel no era juzgar, sino escuchar, entender que lo había llevado hasta allí. Porque sé,
en lo más profundo de mí, que la verdad, por dura que sea, siempre busca salir a la luz. Y si la confrontamos con honestidad, quizás podamos encontrar un camino hacia la sanación, aunque ese camino pase por senderos oscuros y peligrosos. Mi mente se desplazó hacia recuerdos de pérdidas pasadas, de momentos en los que también tuve que enfrentar verdades que preferiría haber ignorado. Esa experiencia, aunque dolorosa, me había preparado para lo que estaba viviendo ahora. La diferencia era que, en aquel entonces, la pérdida fue personal y definitiva. Ahora, era una herida abierta en un alma que buscaba redención, quizás también una forma de justicia propia. Mientras Daniel permanecía en silencio, su rostro mostraba una vulnerabilidad que no podía ignorar. Cada línea, cada expresión, parecía contar una historia mucho más profunda que aquella confesión. En mi interior, sabía que la única forma de ayudarle era aceptando esa verdad sin condiciones, sin intentar cambiarla o negarla. Aceptar que, en ocasiones, la redención está en el proceso de enfrentarse a uno mismo, en la valentía de aceptar lo que somos y lo que hemos hecho. El peso de la confesión me obligó a replantear mis propios límites. ¿Hasta qué punto puedo acompañar a alguien en su oscuridad sin perder mi propia humanidad? La ética profesional me llama a mantener la distancia segura, pero también a no cerrar la puerta a la compasión. La balanza entre justicia y misericordia se convirtió en mi guía en ese momento. Y en ese delicado equilibrio, encontré una especie de paz interior. Sé que no hay respuestas fáciles en estas circunstancias. La verdad, por más dolorosa que sea, tiene un poder liberador solo si se enfrenta con valentía. Porque, al final, todos estamos buscando una forma de redimir nuestras heridas, de encontrar sentido en medio del caos. Y en ese proceso, la empatía y la honestidad deben ser nuestras mejores aliadas. Mientras el silencio se hacía más pesado, sentí como cada fibra de mi ser se preparaba para lo que vendría después. La confianza puede haberse destruido, pero también se abre una oportunidad para reconstruir, para comprender que los seres humanos somos complejos, llenos de heridas y de verdades que no siempre queremos aceptar. La tarea ahora era no solo acompañar a Daniel, sino también reconciliarme con la idea de que, a veces, la mayor valentía consiste en aceptar la sombra que llevamos dentro. La confesión de Daniel me dejó marcada, como una cicatriz invisible que no puedo ignorar. Pero también me enseñó que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de escuchar, de aceptar sin juzgar, y de caminar junto a aquellos que, por más oscuros que sean sus secretos, necesitan encontrar una luz en medio de la tormenta. Porque, en última instancia, todos buscamos redención, incluso en los momentos más desesperados y silenciosos. La sala quedó sumida en un silencio casi insoportable, solo interrumpido por el susurro entrecortado de la respiración de Daniel. La penumbra que nos rodeaba parecía intensificar la tensión, cada sombra parecía acechar, cada suspiro era una declaración muda de la magnitud de lo que estaba a punto de salir a la superficie. Mis manos temblaban ligeramente, pero intenté mantenerme firme, porque sabía que ese momento era decisivo, un punto de inflexión que no podía ignorar ni escapar. Daniel levantó la vista lentamente, sus ojos vacíos, como si en su interior se hubiera desatado una tormenta que no quería mostrar. La confesión había salido de sus labios en un tono casi susurrado, pero la gravedad de sus palabras resonaba en cada rincón de la habitación. Fui yo quien la maté, dijo con una voz que parecía arrastrar siglos de secretos, de culpabilidad contenida, de un dolor que ya no podía mantener enmascarado. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La frase, tan simple y devastadora, golpeó en lo más profundo de mi ser. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Cómo reaccionar ante esa revelación que rompía con todos los límites de lo que había imaginado hasta entonces? Por un segundo, me pareció que el tiempo se detenía, que la misma realidad se distorsionaba ante mis ojos y que la historia que creía conocer se deshacía en pedazos. Mi mente, en un intento desesperado por procesar esa verdad, se llenó de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué llevó a Daniel a llegar a ese extremo? ¿Qué oscuridad había en su alma para cometer un acto tan extremo y luego confesarlo sin ningún tipo de resistencia? La curiosidad me invadió, pero también el temor, porque en ese instante comprendí que, si la verdad había salido a la luz, no había marcha atrás. La realidad había cambiado irremediablemente. En ese momento, recordé las palabras que siempre intento transmitir en mi consulta. La verdad puede ser un arma de doble filo, pero también una puerta hacia la sanación. Me pregunté si, en esa confesión,
también se escondía un grito de ayuda, un deseo de redención que quizás nunca había tenido la forma de expresar. La empatía, esa capacidad de entender el dolor ajeno, me llamó a mantenerme en silencio y escuchar. Sin juzgar, sin condenar, solo escuchar. Sentí como la tensión en la habitación se intensificaba. Cada segundo pareciera extenderse en una eternidad. La realidad de sus palabras me obligó a mirar más allá de la superficie, a adentrarme en un mundo de sombras que, hasta entonces, había permanecido oculto. La culpa, la desesperación, el miedo, todo se entrelazaba en una danza macabra que ahora debía afrontar con sinceridad y coraje. Pensé en la fragilidad del alma humana, en cómo una decisión equivocada puede arrastrar a alguien por caminos oscuros y peligrosos. La historia de Daniel, en cierto modo, se convirtió en mi historia también. Porque, en ese instante, comprendí que todos llevamos heridas que, si no sanan, nos pueden consumir. La confesión, por muy aterradora que sea, también puede ser un acto de valentía. Una oportunidad para aceptar nuestras sombras y comenzar a caminar hacia la luz. Mientras el silencio se mantenía, mi mente se llenó de imágenes, de recuerdos y de sentimientos encontrados. La incertidumbre me envolvía y, a la vez, la determinación de no dejarlos solo en ese proceso. Sabía que la verdad, por dura que fuera, podía ser también una llave que abriera la puerta a la redención. La redención que todos buscamos, incluso en los momentos más oscuros y desesperados. Esa confesión, esa revelación que desgarraba nuestro vínculo, me enseñó que la verdadera fuerza está en la capacidad de aceptar, en la voluntad de entender y en la valentía de acompañar a quienes, en su sufrimiento, necesitan encontrar un motivo para seguir adelante. Porque, al final, todos somos seres imperfectos, llenos de heridas y secretos que a veces preferiríamos esconder, pero que, en la búsqueda de paz, debemos confrontar con honestidad y compasión. En ese instante, decidí que no podía dejar que el miedo o la incredulidad me dominaran. La verdad había llegado y, con ella, una oportunidad de sanar, de reconstruir lo que se había roto y de aceptar que, en la oscuridad, también puede brillar una chispa de esperanza. Solo así, con coraje y apertura, podemos empezar a entendernos de verdad, a perdonarnos a nosotros mismos, y a caminar hacia un futuro que, aunque incierto, siempre puede estar lleno de posibilidades de redención. En la penumbra de la consulta, sus palabras resonaron como un eco mortal. Fui yo quien la mató. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que el aire se cortaba y que cada segundo se alargaba en una eternidad que parecía no tener fin. Sus ojos, oscuros y vacíos, reflejaban un tormento que me atravesaba como un cuchillo afilado. La escena se quedó grabada en mi memoria como una película que no quería reproducir, pero que inevitablemente reclamaba ser vista, comprendida, quizás, perdonada. Mi mente empezó a recorrer un camino tortuoso, tratando de entender qué significaba esa confesión en ese momento. No era solo una declaración, era un grito ahogado en medio de la oscuridad, una verdad que había estado enterrada bajo capas de silencio y miedo. Sentí miedo, sí, porque en ese instante supe que no solo estaba enfrentando una revelación, sino también una responsabilidad que no pedí, que no buscaba, pero que ahora me reclamaba de forma implacable. Me pregunté qué parte de mí había estado preparada para recibir tal revelación y cuál aún seguía en la sombra, temerosa y vacilante. La relación que habíamos construido en sesiones pasadas, basada en confianza y empatía, parecía tambalearse en ese momento. La confusión me invadía, pero también una inquietud profunda por entender, por no dejar que la historia terminara en un silencio cruel. Quise, en ese instante, buscar palabras que pudieran aliviar su dolor, aunque supiera que ninguna podía devolverle la paz de la que parecía estar tan lejos. Mientras él guardaba silencio, yo sentí como la tensión se acumulaba en el ambiente, como si el aire mismo se volviera más pesado con cada minuto que pasaba. La historia que había escuchado se convirtió en un puzzle incompleto, en fragmentos que necesitaban encajar para formar un todo coherente. Pero, más allá de las palabras, lo que me atravesaba era una sensación de responsabilidad, de que, quizás, en esa confesión se escondía también un grito de ayuda, un deseo desesperado de ser escuchado y comprendido en su mayor oscuridad. Pensé en cuánto había aprendido en estos años sobre el dolor y la culpa, sobre cómo a veces las sombras del pasado nos devoran sin que podamos evitarlo.
La idea de que alguien pueda cargar con un peso tan grande como la muerte de otra persona me hacía reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana y la complejidad de las decisiones que a veces tomamos sin entender completamente sus consecuencias. ¿Hasta qué punto la culpa puede envenenar el alma? ¿Qué nos lleva a cruzar límites que parecen insalvables? En ese momento, también tuve que confrontar mis propios límites, esa línea difusa entre la empatía y la impotencia. La historia de mi paciente, su confesión, me hacía cuestionar mis propias respuestas. ¿Qué haría yo en su lugar? ¿Cómo enfrentaría una verdad tan devastadora? La respuesta, sabía, no era sencilla. Era un proceso de aceptación que requería no solo comprender la historia del otro, sino también aceptar mis propios miedos y dudas. La confesión había puesto en marcha una maquinaria interna que no podía detener. La noche, con su silencio absoluto, se convirtió en un espejo de la soledad que sentía en mi interior. Pero también en una oportunidad, la oportunidad de transformar esa oscuridad en un camino hacia la luz, por difícil que pareciera. Porque, en el fondo, sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre tenía la capacidad de liberar, si éramos capaces de enfrentarnos a ella con honestidad y compasión. Me levanté lentamente, dejando que el silencio se asentara en la sala, como si quisiera dar tiempo a que las palabras se asentaran en su mente y en la mía. Miré sus ojos, buscando alguna señal de esperanza, de redención, de alguna chispa de algo que pudiera iluminar esa sombra inmensa que se había instalado entre nosotros. No tenía respuestas, solo una voluntad firme de acompañarlo en ese viaje difícil, de no abandonarlo en su tormento, de ofrecerle un espacio seguro para que pudiera ser honesto consigo mismo y con el mundo. Pensé en que, quizás, en la aceptación de esa verdad había también una posibilidad de empezar a sanar. Porque aceptar lo que nos atormenta, por más oscuro que sea, nos da la oportunidad de soltar, de liberar el peso de la culpa y de abrir la puerta a un perdón que, aunque difícil, puede ser el primer paso hacia la redención. En ese instante, supe que, independientemente de lo que había revelado, mi papel era ser un faro en la oscuridad, un apoyo que no juzga, sino que entiende y acompaña. Por fin, me senté nuevamente en mi lugar, dejando que la presencia de ese silencio pesado me invadiera por completo. La verdad había llegado, y con ella, la promesa de seguir buscando respuestas, de seguir luchando por entender que, en la complejidad de la vida, siempre hay un espacio para la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Solo así, en esa entrega total a la verdad, podía comenzar, quizás, un camino hacia la verdadera paz, tanto para él como para mí. La frase quedó suspendida en el aire, como una daga clavada en la quietud de la sala. Mi mente se bloqueó por un instante, intentando procesar esas palabras que parecían colarse desde un abismo insondable. Fui yo quien la mató. La confirmación de un secreto que había sido enterrado en las profundidades de su alma, ahora exhalada con una crudeza que me hizo sentir un peso en el pecho, como si toda la sala se hubiera comprimido en ese instante. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué historias llevaba esa confesión? ¿Qué heridas aún sangraban bajo esa declaración? La tentación de romper en llanto, de saltar de la silla, era counter por una especie de calma tensa que me obligaba a mantenerme firme, a no mostrar la tormenta interna que me desgarraba. Porque, en ese momento, también había una parte de mí que quería entender, que necesitaba entender. Pero, sobre todo, que debía mantener el control para no perder el rumbo. Mi primer impulso fue preguntar, indagar, obtener detalles, pero algo en su mirada me detuvo. Era como si esa confesión fuera un espejo que reflejaba no solo su culpa, sino también su desesperación, su arrepentimiento, quizás su necesidad de ser escuchado sin juzgas. Sin embargo, la gran pregunta que retumbaba en mi cabeza, esa que no podía dejar de formular, era qué haría ahora con esa verdad que pesaba en mis manos. Mi rol de terapeuta se quedó en un segundo plano, eclipsado por la urgencia de comprender. La línea entre mi trabajo y mi propia historia se difuminaba de manera peligrosa. Sabía que, si no era cuidadoso, esa confesión podría desgarrar el delicado equilibrio que habíamos construido en nuestra relación terapéutica. Pero ¿cómo evitarlo? ¿Cómo mantener la neutralidad sin que mis propios secretos se filtraran en mis acciones o en mis pensamientos? La tensión interna me consumía, como si cada fibra de mi ser resistiera la tentación de dejar que esa verdad se convirtiera en mi propia carga. Me levanté lentamente, intentando dar un paso atrás, pero mis piernas temblaban ligeramente. El silencio era casi insoportable.
solo roto por el susurro de mi respiración contenida. Cerré los ojos por un momento y respiré profundo, intentando calmar la tormenta interior. La confesión había puesto en jaque no solo su alma, sino también la mía. ¿Qué significado tenía esa verdad? ¿Qué consecuencias traería? ¿Sería capaz de seguir siendo esa guía que necesitaba? ¿O esa confesión rompería definitivamente los lazos que nos unían? A medida que el silencio se extendía, me di cuenta de que la única opción que me quedaba era escuchar sin juicios, sin intentar enjuiciar su culpa, sino simplemente estar allí, presente, con la mano extendida en esa oscuridad que había llegado a nuestro espacio. La aceptación de su verdad era, quizás, el primer paso para que ambos pudiéramos empezar a curar. La carga de la culpa, por pesada que fuera, podía comenzar a soltarse si lograba acompañarlo en ese proceso sin que mi propia historia se interpusiera en el camino. Ese momento me enseñó algo fundamental. En la complejidad de la vida, las respuestas no siempre son sencillas ni inmediatas. La paz, esa que tanto ansío, solo se alcanza con un trabajo constante, con honestidad y, sobre todo, con un compromiso profundo con la verdad, por más dolorosa que sea. La confesión había llegado, sí, pero también había traído la oportunidad de dar un paso más allá, de entender que la redención empieza, muchas veces, con un acto de valentía, reconocer lo que nadie quiere aceptar. Seguí en silencio, dejando que las palabras no dichas flotaran en el aire, mientras mi mente recorrió las posibles sendas que ahora se abrían ante nosotros. La tensión era tangible, y aunque quisiera escapar de ella, sabía que lo único que podía hacer era permanecer y ofrecerle esa presencia que, en ese instante, quizás era lo más valioso que podía darle. La verdad había sido revelada, y con esa revelación, se abría un camino incierto, pero también lleno de posibilidades de sanación y perdón. Me senté de nuevo, con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que en ese momento, más que nunca, mi papel era ser un faro en su tormenta, un refugio sin condiciones. La historia aún no había terminado, pero el primer capítulo de esa confesión había quedado escrito en la penumbra de la consulta, recordándome que, en la oscuridad más profunda, siempre puede surgir una chispa que ilumina el camino hacia la redención. El silencio se volvió una presencia tangible en la habitación, pesado y casi insoportable. La confesión pendía en el aire, como una sombra que no quería disiparse. Miré el objeto que había en la mesa, esa pequeña figura de cerámica que había comprado en un viaje lejano, y que ahora, en ese momento, parecía tener un peso enorme en mi conciencia. Era un símbolo de todo lo que aún no podía decir, de todo lo que guardaba en el fondo de mi alma y que, ahora, parecía más cercano a explotar que nunca. Mi respiración se volvió más profunda, tratando de mantener la calma, aunque el temblor en mis manos era incontrolable. Sabía que ese objeto, esa figurita, era más que una simple decoración. Era un recordatorio de la fragilidad de la vida, de cómo todo puede cambiar en un instante, y de cómo a veces el silencio puede ser tan ensordecedor como una declaración explícita. En ese momento, mi mente se volvió un torbellino de pensamientos y sentimientos, un remolino de preguntas sin respuesta y de un dolor que se intensificaba con cada segundo que pasaba. No podía dejar de pensar en sus palabras, en ese eco mortal que todavía resonaba en mis oídos. Fui yo quien la mató. ¿Cómo algo tan abrupto podía desatar una tormenta de emociones tan profundas en mí? La incredulidad, la tristeza, la rabia, todas se mezclaban en un cóctel amargo que me azotaba sin piedad. Sentí que mi corazón latía con una fuerza desmedida, como si quisiera escapar de mi pecho y huir lejos de esa realidad insostenible. La sensación de impotencia era abrumadora, y en ese instante, comprendí que la verdad, por dolorosa que fuera, debía ser enfrentada con toda la honestidad posible. Me esforcé por mantener la compostura, por no dejar que las lágrimas traicionaran mis ojos. Sabía que si permitía que las emociones me vencieran, perdería la oportunidad de entender, de acompañarlo en su sufrimiento, quizás, de encontrar un camino hacia la redención. La confianza que había depositado en mí en esos años de trabajo, en toda mi experiencia, parecía desvanecerse lentamente, reemplazada por una sensación de responsabilidad y de un peso imposible de cargar solo. Pensé en las historias que me había contado, en las veces en que había sentido que sus secretos me arrastraban a un abismo sin fondo. La vulnerabilidad de ese momento era tan intensa que parecía que el tiempo se había detenido. La figura en la mesa, esa figura que en otro tiempo fue solo un adorno, ahora parecía cobrar vida y convertirse en un símbolo de todo lo que aún no podía entender.
La culpa, la justicia, la redención, todo se mezclaba en un mar tumultuoso que me amenazaba con ahogarme. Me pregunté si alguna vez encontraría las respuestas que buscaba. La rabia de no saber, la desesperanza de no poder hacer nada en ese instante, me embargaba por completo. Sin embargo, también sentí una especie de paz, una aceptación silenciosa de que, quizás, lo más importante en ese momento era escuchar, comprender y acompañar. La verdadera valentía radicaba en aceptar la complejidad de la situación, en no buscar respuestas inmediatas, sino en ofrecer presencia y empatía. Observé su rostro una vez más, esa cara marcada por el tormento, por la culpa y la esperanza de redención. En ese silencio, comprendí que la confesión no solo había sido un acto de liberación, sino también un punto de partida. La historia, la nuestra, todavía tenía capítulos por escribir. Y en medio de esa incertidumbre, algo en mí empezó a cambiar. La manera en que enfrentaba el dolor, la verdad y la culpa se transformaba en una lección de humildad y de compasión. El objeto en la mesa seguía allí, imperturbable, testigo silencioso de un momento que cambiaría el curso de nuestras vidas. No era solo una figura de cerámica, era un símbolo de la fragilidad de la existencia, de las heridas que aún sangran, y de las seguras oportunidades de sanar si estamos dispuestos a aceptar la verdad, por más dura que sea. En ese instante, sentí como la luz de la esperanza comenzaba a filtrarse por las grietas de dolor, iluminando un camino que, aunque incierto, prometía algo más allá del sufrimiento, la posibilidad de perdón y de un nuevo comienzo. En ese momento, el silencio se volvió casi insoportable. Cada segundo parecía extenderse eternamente. La atmósfera en la habitación se cargaba de una tensión palpable, una mezcla de miedo, culpa y esperanza que me atravesaba por dentro. Mis pensamientos se agitaban, tratando de encontrar una respuesta, una reacción, algo que rompiera esa quietud tan incómoda. Pero, en lugar de responder inmediatamente, sentí que debía mantenerme firme, escuchar lo que él tenía que decir, sin juzgar, sin apresurarme a reaccionar. Me sorprendió lo profundo que podía ser la calma en medio de tanta tormenta. Él, con la mirada fija en el suelo, dijo esas palabras que resonaron en mi cabeza como un relámpago. Fui yo quien la maté. Sus labios temblaban, y en sus ojos se reflejaba un océano de remordimiento y desesperación. No podía evitar preguntarme qué había llevado a alguien a llegar a un extremo tan oscuro. ¿Qué secretos guardaba ese silencio que ahora clamaba por salir? La verdad, en toda su crudeza, parecía flotar en el aire, esperando que la aceptara o la rechazara. Mi primera reacción fue un nudo en el estómago. La incredulidad me golpeó con fuerza, y sin saber muy bien cómo, mi mano temblorosa se apoyó en la mesa, buscando estabilidad. La escena parecía paralizada en un tiempo suspendido, como si el universo mismo contuviera la respiración ante esa revelación. Sin embargo, en medio del caos interno, una parte de mí se aferró a la empatía. Quizá por instinto, quizás por una necesidad profunda de comprender que, más allá de la culpa, había una persona rota, una alma que buscaba redención. Miré sus manos entrelazadas, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, y en ese instante supe que no podía simplemente reaccionar con horror o condena. La historia que habíamos construido hasta ese momento estaba a punto de cambiar para siempre. La confesión no solo destruía una fachada de secretos, sino que también abría una puerta a la posibilidad de perdón, aunque fuera de mí mismo, para él, o quizás para ambos. Pensé en la fragilidad del momento, en lo frágil que era la vida, como esa figura de cerámica que siempre había tenido en la mesa, testigo silencioso de nuestras conversaciones y silencios. Esa figura, que parecía tan inofensiva, contenía también la oscuridad de la verdad y la vulnerabilidad de un corazón atravesado por el remordimiento. La misma que ahora parecía reflejarse en él, en sus ojos, en esa confesión que había dejado escapar. Sentí como una mezcla de tristeza y esperanza comenzaba a llenar mi pecho. La esperanza de que, a pesar de todo, todavía había una oportunidad para reconstruir, para entender, para sanar. La tensión seguía en el aire, pero algo había cambiado en mí. La aceptación de que no todo está en nuestras manos, de que a veces solo podemos acompañar, escuchar y ser testigos del proceso que cada uno necesita recorrer. Mientras permanecía en silencio, la pregunta más difícil surgió en mi mente. ¿Qué haré ahora con esa verdad? La decisión se acercaba lentamente, como una sombra que se extiende, y sé que mi próximo paso marcará no solo el destino de esa historia, sino también el mío propio. Porque, en el fondo,
sé que la verdad, por dura que sea, siempre llega a la luz, y es nuestra elección qué hacer con ella. En ese silencio infinito, donde las palabras parecían haberse evaporado, solo quedaba el sonido de su respiración entrecortada, como si cada aliento fuera una lucha contra sus propios demonios. La sala se llenó de una tensión que cortaba el aire, y aunque mi mente bullía con pensamientos, mi cuerpo permanecía inmóvil, como si el peso de sus palabras hubiera sembrado raíces profundas en mi interior. Me quedé allí, observando sus ojos vacíos, sin poder desviar la mirada, buscando alguna señal de arrepentimiento, o quizás de redención. Pero lo que vi fue un abismo de sufrimiento, un espejo de culpa que parecía devorar su alma desde adentro. La confesión había emergido de sus labios como un susurro desgarrador, y ahora enfrentaba una realidad que me golpeaba con toda su crudeza. Me pregunté qué hacer en ese momento. ¿Debía hablar? ¿Decir algo para aliviar la carga que claramente lo estaba consumiendo? ¿O, por el contrario, debería mantenerme en silencio, permitiendo que esa confesión quedara suspendida en el aire, como un peso que ambos tendríamos que cargar? La tentación de revelar la verdad, de acusar o de callar, me desgarraba desde dentro. La voz de mi interior gritaba por justicia, por verdad, pero también por compasión. En ese instante, me recordé a mí misma que no era solo una terapeuta, sino también una persona con un corazón que podía comprender, pero también con límites. La escena en ese momento se convirtió en un juego de emociones contradictorias. El deseo de actuar, de proteger, de entender, pero también el miedo a lo desconocido, a lo irreparable. La idea de que la confianza había sido rota para siempre fluctuaba en mi mente, y con ella, la duda sobre qué camino seguir. Mi mirada se posó en la figura de cerámica que siempre había tenido en la mesita, esa figura que parecía tan frágil, en ese momento, tan simbólica de lo que sentía en mi interior. La delicadeza de esa pieza, su vulnerabilidad, reflejaba la mía propia. Pensé en cómo la verdad podía convertirse en un arma de doble filo, destruyendo no solo la imagen de una vida, sino también la esperanza de un posible perdón. Pero también sabía que la mentira, por más que intentara protegernos, solo retrasaba la inevitable confrontación con esa realidad. Mientras tanto, él permanecía allí, con esa expresión que parecía un grillete, atrapado en un remolino de sentimientos y remordimientos. La confesión había sido como un disparo en medio de la noche, y ahora, solo quedaba el silencio entre nosotras, pesado y difícil de sostener. La pregunta que más me atormentaba era, ¿qué significaría todo esto para él? ¿Y para mí? La responsabilidad de esa verdad me pesaba en el pecho, y sentí como cada fibra de mi ser temblaba ante la revelación. Sabía que mi próximo movimiento sería decisivo. La decisión de denunciar, de guardar silencio o de aceptar esa realidad había llegado a un punto crítico. La posibilidad de que esa confesión fuera solo el comienzo de un proceso de redención o, por el contrario, el inicio de una caída sin retorno, se desplegaba ante mí como una encrucijada. La incertidumbre me envolvía, pero también la certeza de que lo que eligiera definiría no solo nuestro destino, sino también la integridad de mi propia ética. En ese momento, una idea clara surgió en mi mente. La verdad, por dura que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. Lo que haría a partir de ahora sería un acto de valentía, de aceptación de lo inevitable. Porque en la vida, aprender a convivir con la verdad, por dolorosa que sea, es quizás la única forma de comenzar a sanar. Con un suspiro profundo, decidí que no podía seguir huyendo de ella. La verdad había llegado, y solo quedaba decidir qué camino tomar para afrontar esa tormenta que ahora se cernía sobre ambas. Me quedé allí, en silencio, sintiendo como esas palabras resonaban en mi mente como un golpe directo en el pecho. La confesión de él había caído como una bomba, y en ese momento, podía sentir cada fibra de mi ser vibrar con esa verdad tan cruda. Él había dicho, fui yo quien la mató, y aunque esas palabras parecían flotar en el aire, se clavaban en mi alma con una intensidad insoportable. Mi primera reacción fue una parálisis. La mente se me aceleró, buscando respuestas, buscando explicaciones, pero solo conseguí escucharme a mí misma, atrapada en un remolino de pensamientos contradictorios. La escena parecía reproducirse en mi cabeza como si fuera un filme que no podía detener. La imagen de ella, de nuestra historia, de todo lo que habíamos compartido, se mezclaba con la realidad de aquel momento, creando una maraña de emociones que no lograba ordenar. El silencio entre nosotros se hacía más pesado con cada segundo que pasaba.
Sentía como la tensión se impregnaba en cada rincón de la habitación, como un manto que no permitía escapar ni una sola respiración. Mi cuerpo parecía estar suspendido en un limbo, sin saber si debía gritar, llorar o simplemente abandonar esa escena, como si el acto de escuchar fuera suficiente para entender la magnitud de su culpa y de su arrepentimiento. Pero yo sabía que no era solo una confesión, era una declaración de un dolor profundo, una carga que llevaba desde hacía mucho tiempo y que ahora, por fin, había decidido soltar. Me pregunté qué pasaría a partir de ese instante. La gravedad de sus palabras me obligaba a hacer una elección, una que me desgarraba por dentro. ¿Debería denunciarlo y enfrentar las consecuencias que eso traería? ¿O guardaría silencio, dejando que esa verdad se escondiera en lo más profundo de nuestro silencio compartido? La idea de mantenerme en silencio parecía una trampa, un pacto con la complicidad de algo que quizás nunca llegaría a ser redimido. Pero también sabía que, si hablaba, todo cambiaría, quizás para siempre. La incertidumbre me atrapó, como si una niebla espesa se hubiera instalado en mi mente, dificultando cada pensamiento. Sin embargo, en medio de esa confusión, una certeza empezó a formarse. La honestidad, por dura que fuera, era el único camino hacia la verdadera liberación. No podía permitir que la mentira o el silencio me definieran. La vida, con todas sus vueltas y giros, me enseñaba que aceptar la verdad, por dolorosa que fuera, era el primer paso para sanar heridas abiertas y para enfrentar el futuro con dignidad. A medida que el silencio se hacía más largo, sentí una especie de peso que se desprendía de mí. No era una renuncia, sino un acto de valentía, una decisión consciente de dejar que la realidad se manifestara en su crudeza. La verdad, por más amarga que fuera, merecía ser escuchada y enfrentada. La había escuchado en sus palabras, en su mirada vacía. Ahora, en mi interior, decidí que no huiría más. La tormenta que se cernía sobre nosotros estaba allí para quedarnos, y solo podía aprender a navegarla con coraje y honestidad. Miré hacia adelante, dejando que el silencio hablara por mí. Esa sensación de incertidumbre y miedo desapareció lentamente, reemplazada por una especie de paz difícil de entender. Comprendí que, en ese momento, no necesitaba ninguna explicación adicional. Solo necesitaba aceptar que la vida a veces nos pone en caminos oscuros, y que en esos momentos, lo único que podemos hacer es dar un paso al frente, con la certeza de que, en esa oscuridad, también hay luces por descubrir. La decisión de enfrentar la verdad no fue fácil, pero fue la única que me permitió seguir adelante sin cargar con el peso de una mentira. La confesión de él dejó una marca imborrable en mi alma, un recordatorio de que la realidad a veces nos golpea con fuerza y, en ese golpe, encontramos la oportunidad de reinventarnos, de aprender a convivir con lo que no podemos cambiar y, quizás, de encontrar la fuerza para perdonar, primero a los demás y finalmente, a nosotros mismos. Porque solo cuando aceptamos lo que somos y lo que ha ocurrido, podemos empezar a sanar verdaderamente.